Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a aprender sobre las normas APA, en especial cómo citar fuentes. Este video es perfecto para mejorar la claridad y la precisión en tus trabajos académicos, así que vamos a comenzar. Empecemos con la cinta parentética. Es un método de referenciar fuentes dentro de un texto en un trabajo académico. Se coloca entre paréntesis e incluye generalmente el apellido del autor y el año de publicación. Y, en algunos casos, la página específica del texto al que se refiere. Vamos a verlo más claro en el siguiente ejemplo. Continuemos con el parafraseo. En el parafraseo se ocupan ideas de otro autor, pero en palabras del escritor, lo que implica una reelaboración de la información, que trasciende al uso de sinónimos. En esta cita, es necesario incluir el apellido del autor, así como también la fecha de su publicación. Dentro del parafraseo encontraremos dos formas, el parafraseo narrativo y el parafraseo parentético. Vamos a ver el parafraseo narrativo. Es el que incorpora el nombre del autor en la narrativa de la oración, como lo veremos en el siguiente ejemplo. Ahora veremos el parafraseo parentético. Es aquel que coloca la cita entre paréntesis al final de la oración. A continuación, un ejemplo. Ahora vamos a ver algunas reglas según el número de autores. Y podremos guiarnos por la siguiente tabla que tengo aquí. Debemos tener en cuenta que el sistema de autor-fecha presenta algunas variaciones, dependiendo del tipo y la cantidad de autores. Los autores se pueden mencionar por su primer apellido o por los dos. Si en la foto original el autor une su apellido por un guión, en la citación debemos mantenerlo. He aquí un ejemplo. Ahora vamos a ahondar más en las reglas según el número de autores. Empezaremos por dos autores. Cuando una fuente tiene dos autores, sus apellidos van a ir separados por una Y, tanto en las citas narrativas como en las parentéticas. A continuación veremos un ejemplo. Cuando son tres o más autores, se cita el apellido del primero, seguido de et al, que significa y otros, desde la primera citación. Vamos con un ejemplo. Ahora veremos tres o más autores en fuentes diferentes con igual año. En caso de que el primer autor esté en dos obras que tengan el mismo año y sean escritas por tres o más autores, se debe citar hasta el apellido en el que se diferencien las fuentes para evitar alguna ambigüedad. A continuación, también veremos un ejemplo. Ahora veremos el autor corporativo. En el caso de los autores corporativos, se usa el nombre de la corporación en vez del apellido. Cuando la organización no tiene siglas, se sigue usando el nombre completo de las siguientes citaciones. No obstante, si tiene sigla, la primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. Y en adelante se cita solamente las siglas. A continuación veremos un ejemplo. Y también veremos otras situaciones de citación. Por ejemplo, cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis. Para incluir autores de varias obras dentro de un paréntesis, se deben ordenar los autores de manera alfabética, de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. Se utiliza el punto y coma para separar las citas. A continuación, un ejemplo. Veremos a continuación citas de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. Para citar varias obras de un mismo autor en la misma fecha, se le agregan letras al año, como por ejemplo la A, la B o la C, etc. Y todo esto en el orden de aparición de las obras en el texto. A continuación, un ejemplo. Cita del mismo autor con diferente año. Si son citas de un mismo autor, pero con un año diferente, se indica el apellido del autor, entre paréntesis los años correspondientes, siempre separados por un punto y coma. Aquí un ejemplo. Citas con diferentes autores que comparten un mismo apellido. Cuando en el texto se van a citar seguidamente dos o más autores y comparten el mismo apellido, se incluye la inicial del nombre del autor para poder diferenciarlos. A continuación, un ejemplo. Citas de fuentes con distintas fechas por reedición o traducción. En ocasiones encontramos más de una fecha de una misma fuente, principalmente en los libros que han pasado por procesos de reimpresión, reedición o traducción. En este caso, en las citas se incluyen las dos fechas, separados por una barra oblicua.
Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que la información dada aquí sea de utilidad para cada uno de ustedes. Y bueno, pudieron conocer un poco más sobre cómo citar con las normas APA. Así que ya saben cómo hacerlo correctamente. Muchas gracias.